San Mateo capítulo 10, hermanos. Colóquense de pie para leer la palabra. Están colectando la ofrenda, pero bueno, tiempo corre. Bendito el Señor. En el capítulo 10 de San Mateo dice de la siguiente manera: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. A estos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Leamos todos el 7, sí. Y yendo, predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, amén. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Oremos al Señor. Padre celestial, esta hora, Señor Jesús, te damos gracias. Bendito mi Dios y Salvador, gloria a tu nombre. Te alabo, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios de la gloria, que estamos en tu mano y en tu presencia. Envía tu palabra que corra y sea glorificada, Señor. Te alabo y te glorifico, Jesús. Amén, amén, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Amén, gloria al Señor. Bueno, quiero en primer lugar, o para comenzar, tener como una introducción a esto que voy a enseñar. Bueno, el caso de esto del evangelio, hace muchos años que ser evangélico era como algo muy ridículo. Eso la gente lo despreciaba. Bueno, yo tengo más de 50 años de ser creyente. Cuando yo conocí la iglesia de 27 años que había comenzado, ahí la historia dice cómo era en Colombia. La burla, la persecución era terrible. Pero de pronto comenzó a aparecer una gente que comenzó a tener el evangelio no como el Señor lo dice, porque cuando el Señor predica el evangelio, o sea, habla del evangelio, y Él mismo se presenta como Salvador, entonces Él nunca le está diciendo a la gente que ser cristiano es tener plata, es tener placeres, es tener satisfacciones. Dice todo lo contrario. Dice que vendrán persecuciones. Amén. Que hay que luchar, que el mundo nos va a atacar, que hay que combatir contra el pecado. Amén. Que hay un diablo que es nuestro enemigo. Entonces, lo que sí nos asegura que nadie nos podrá vencer, pero tenemos que luchar. Pero ahora están proliferando por todas partes del mundo, bueno, iglesias lujosísimas, pastores famosos, se proclaman ellos mismos apóstoles, profetas, mujeres profetas que ya... Entonces todo esto como que parece que fuera un movimiento muy bonito, muy tremendo, pero hermano, en todas estas cosas hay problemas, porque es que la Biblia es clara, hay que saberla interpretar, hay que saber cómo es que es el evangelio. Amén. Por ejemplo, en cuanto a ser apóstol, a ser profeta,
Y yo creo en todo eso, yo creo en los apóstoles y en los profetas y en todo eso, en los dones. O sea, yo lo predico aquí. Pero dentro del orden que la Biblia muestra. A ver, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? Quiere decir enviado. Pero la persona que no lo envió nadie, sino que él mismo es el que abre la predicación y gana gente y comienza a prosperar, porque si la gente se le predica el dar y la prosperidad, entonces la gente se va por ahí nada más, no se le presenta sino el bienestar, la riqueza. Entonces la gente cree que eso es solamente, pero claro, Dios sí prospera y bendice, pero primero es la salvación. Amén. No son las satisfacciones y los placeres primero. Es el sufrimiento por causa del nombre de Jesús. Amén. Entonces, mire que el apóstol es alguien enviado y escogido por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que nadie que se nombre a sí mismo apóstol es verdadero apóstol. Tiene que ser Dios que lo escoja y la iglesia lo envía. Ahí está en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí comenzando dice que había unos personajes ahí, dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Entonces ellos son apóstoles porque los enviaron. Dios los apartó y la iglesia dice, oraron por ellos y los enviaron. O sea que nadie puede ser apóstol que se haga el mismo. Amén. Nadie puede ser pastor verdadero, ¿no? Porque bastante falsos sí hay. Pero pastores verdaderos que son hombres llamados por Dios, tiene que ser que Dios los llamó. Y les da el don. Amén. Pero ahora está de moda. Ahora eso prolifera por todas partes la gente, los cantantes famosos, los grandes conciertos. Y entonces la gente pentecostal de la nuestra, como no, si no se les enseña eso, entonces todo eso creen que esto es muy importante. Por ejemplo, ¿dónde dijo el Señor o algún apóstol, se vayan y canten? Mandó a cantar. Entonces un concierto, o sea, para cantar. 50,000 personas en un estadio. Y entonces se va llevando la gloria es el cantante. Bueno, esto que estoy diciendo yo, vea, es como si se le echara agua fría a muchos. Se oiga, pero tanto que me gusta a mí eso. No, pero no es lo que me gusta, es lo que dice la Biblia. Observen cómo dice. Cuando los envía, ¿no?, a predicar. Hay unas palabras aquí tremendas. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno y sus salarios se dependan. Ustedes van a tener todo, yo se los voy a proveer. Amén. Y luego sigue diciendo otras cosas muy importantes, pero acá dice, pero yo os envío, amén, como ovejas en medio de lobos. Y así los envío yo, como ovejas en medio de lobos. Así que no es un famoso que la gente sale, que conmueve toda una ciudad corriendo a verlo, sino como ovejas en medio de lobos. No van, porque cuando se predica la verdadera palabra, la gente no sale corriendo por multitudes. Pero si son cosas que les satisfagan a ellos, entonces sí van. Entonces de esa manera se va distorsionando el verdadero evangelio. Amén. Se va distorsionando y van entrando otras cosas, y esos líderes, y esto lo hablo yo no como si yo tuviera algo en contra, no, yo no tengo en contra de nadie, lo que estoy declarando es la verdad de Dios.
Estos líderes que se levantan así son varios principios de Dios que están quebrantando. Por ejemplo, el principio de autoridad. Dios es la autoridad por excelencia y Él delega la autoridad. Y nunca puede haber un pueblo de Dios que no haya personas que tengan autoridad de Dios para obedecerlo a ellos y para que dirijan la obra. Siempre los habrá. Cuando no había el pueblo de Israel, bueno, ahí estaba Abraham como patriarca. Luego se levantó Isaac, Jacob. Y después nacen los 12 príncipes, y había sacerdotes, había reyes, había jueces, habían los líderes principales. Siempre dirigiendo el pueblo, convocando el pueblo. Pero esos hombres que lo hacían era porque Dios los escogió. En ninguna parte de la Biblia se ve que alguien de su cuenta se fue. Porque el que se va solo y que ninguno lo envía, él no lleva ninguna autoridad sobre él. Y es bueno que tengamos autoridad por encima de nosotros. No es bueno andar como rueda suelta que no obedezca a nadie. No, eso no es de Dios. Te veamos en Romanos capítulo 13 un momentico, para que se den cuenta ustedes. No solamente ahí lo dice en muchas partes de la Biblia. Dice que los jóvenes se sujetan a los ancianos. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad. La autoridad es un principio de Dios. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, aquí están metiendo todo lo que es autoridad, no solamente la de la iglesia, sino las autoridades civiles. Amén, todo. Aquí está. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor, ¿quién? El que tiene autoridad. Porque es servidor de Dios para tu bien. Aquí también le está hablando el que tiene autoridad, ¿no? Porque el que tiene autoridad no es para maltratar a la gente ni para hacerla coger miedo, que dice que porque es servidor, el que tiene autoridad, servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Eso es de Dios, amén. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El que obedece por temor al castigo está muy mal. Uno obedece por la conciencia, porque tiene principio, porque cree. Amén. Ahí dice entonces de la autoridad. Entonces estamos hablando de la situación de estos tiempos. Y también el apóstol Pablo profetizó diciendo, eso es en segunda a los tesalonicenses, a Timoteo, capítulo 4, bastante conocida lectura, pero vamos a leerla. Y miren ustedes que es una profecía para estos últimos tiempos. Y el Señor Jesús estuvo diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, yo soy el Cristo, diciendo yo soy el Cristo, y muchos falsos profetas se levantarán. Amén. Y engañarán a muchos. Así que este es un tiempo tremendo. Amén. Entonces, segunda Timoteo capítulo 4 dice de la siguiente manera:
Mire cómo le habla el apóstol a Timoteo, que es el predicador, no el joven predicador. Le está enseñando cómo es que es esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques que esa palabra, yo no entiendo qué es lo que es eso. Que prediques ¿la palabra de quién? La de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo lo que se va a enseñar, y si uno aconseja a alguien y orienta a alguien, todo tiene que ser con doctrina. Porque si son conceptos de uno, entonces ya son de un consejo de Dios. Tiene que ser con doctrina. Yo acostumbro esto cuando me dice un hermano, yo quiero hablar con usted, una hermana. Y entonces yo inmediatamente salgo con la Biblia en la mano, porque algo tengo que decirle de la palabra de Dios. Y una agenda para anotar algo. Porque no es conceptos de uno. Yo podría tener muchos conceptos ya en esta larga vida cristiana y la vida también humanamente. Y podría dar muchos consejos de pronto ya de psicología, otras cosas que uno puede estudiar también. Pero uno no puede salirse de la palabra de Dios. Y por eso dice, exhorta. Amén. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojalá que los creyentes también aprendan eso. Usted como creyente también, que es antiguo, le toca aconsejar a otro, pero usted no los aconseje por experiencias propias suyas ni por conceptos suyos, porque no está haciendo un buen trabajo. Tiene que ser por la palabra. Y hay que estudiarla. Amén. Entonces, sigue aquí. Porque vendrá tiempo, versículo 3, ¿verdad? Porque vendrá tiempo que cuando no sufrirán la sana doctrina, vendrá tiempo, estaba él profetizando, ya había, ¿no? Pero ahora está diciendo como algo mucho más abundante, que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esos maestros, si son de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Y qué más dice? Aquí dice, pero tú, bueno, estás bendecido, te vas a enriquecer, vas a tener mucho placer. Dice, soporta las aflicciones, pero haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es que este es un trabajo fuerte y esto va en contra de todo. Amén, va en contra del mundo, en contra de uno mismo, en contra de todo, del diablo, de los demonios. Este es el evangelio verdadero del Señor. Amén. Lo que pasa es que no estamos desamparados. Él está con nosotros y que nos sustenta también nuestra vida terrenal. Amén. Por eso Jesús, cuando le habla a sus discípulos en el capítulo 6 de San Mateo, dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Si créanme que yo los puedo sustentar. Pero no está ofreciendo para vanidades, para que la persona se vuelva orgulloso, como a muchos les ha pasado, sino que mientras más bendición tengan, más consagrado debe ser y más humillado debe estar.
Entonces dice que este es un tiempo peligroso en que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. El apóstol Pablo, capítulo 12 de 1 Corintios, dice que algunos son llamados falsos apóstoles, falsos ministros. Dice, pero no es maravilla, porque aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Amén. Así que no le crean a cualquier ángel que se presente por ahí y que le hable en contra de la Biblia. Como el ángel que se le presentó a José Smith, el fundador del movimiento mormón. Le dijo a ese ángel, bueno, escribe que te voy a decir. Y todo eso que mandó que escribiera, no había nada de Jesucristo, del Evangelio, sino ensalzándolo a él como el profeta más grande del mundo. Entonces le escribió el cuento al ángel. Así que no crea que los ángeles del diablo son como negros y oscuros, no, también brillan. Amén. Y dicen cosas bonitas, dice que se visten como ángel de luz. Sí. Así también los falsos ministros se visten como ministros de justicia. Oiga, pongan buen oído, porque el asunto, por eso de la Biblia dice que los creyentes son las ovejas de él. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, que son los recién convertidos, los niños, amén. 3 veces, porque para eso llama Dios a un hombre y le da el don, el corazón de pastor, amén. Y le da el don de enseñar, porque es para enseñar al pueblo que lo conozca a él, que lo ame a él, que camine con él. Y el caminar con Jesucristo produce luchas grandes. Por eso mire lo que dice él: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Usted cree que eso es cosa pequeñita? Niéguese a sí mismo y tome ¿qué? Su cruz y sígame. Amén. Entonces, es bueno que no nos va a tener todo el tiempo tristes y pasando hambre. No, Dios no hace eso. Nos va a sustentar, nos va a dar alegría. Amén. Nos va a dar gozo, pero esta vida es luchada. Y el apóstol Pablo dice, al final, dice que, oiga lo que le dice a Timoteo. Después que le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Amén, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Oiga, hermano, y el tiempo de mi partida está cercano. Estaba preso en Roma y ya sabía que lo iban a decapitar. El gran apóstol Pablo. Así que si uno ve la vida de él, no ve una vida de puros placeres y cosas bonitas y todo. No. Pero eso sí, un hombre que presentó a Jesucristo en gran manera y mucha gente se salvó. Amén. ¿Qué más dice? Oiga, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, porque es una batalla terrible, pero buena batalla, porque este es para irnos hacia la vida eterna. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Te vamos a mirar entonces, poco tiempo que ya me queda, ¿qué es lo que es predicar el evangelio? Y claro, no estoy delante de pastores, sino delante de creyentes, pero a usted le toca predicar el evangelio. Porque predicar no es venir a un púlpito, predicar es explicar el evangelio a la gente.
Y así como lo hace el predicador, debe hacerlo el predicador desde el púlpito, también lo hace el creyente hablando con una persona. Porque es el mismo mensaje. Entonces cuando mandó a los 12 a predicar, le dijo, bueno, vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca, se ha acercado. ¿Para quién era el mensaje? Para los israelitas, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y díganle, porque Israel en ese tiempo, Dios no era su rey. Ellos estaban subyugados por los romanos, también por su comportamiento, porque ellos rechazaron a Jesús como su rey. Entonces él les está anunciando el reino. Y también se proclamó rey, aunque él nunca dijo yo soy el rey, sino que él, como cuando le preguntó el sumo sacerdote, luego tú eres rey, dice, tú lo has dicho. Amén. Y yo para esto he venido. Entonces ese era el mensaje para los israelitas. Usted ve el libro de San Mateo y es en esa parte que se llama, esa es la parte introductiva. ¿Cómo se llama? Se me olvida ahora la palabra. La genealogía. Gracias. La genealogía. Él dice que Jesucristo es el Mesías y el rey de Israel, pero lo prueba con la genealogía. Hijo de Abraham, hijo de David. Hijo de Abraham porque es la promesa que Dios le dio a Abraham, hijo de David, porque dice a David, no faltará de tu descendencia quien se siente en tu trono. Amén. Vendrá uno de tu generación que se sentará en tu trono, en el trono de David, que es el trono de Dios también, dice para siempre. Amén. Pero cuando ya Jesús muere, porque Él vino ya no solamente para salvar a Israel, vino para salvar a toda la raza humana, como se le prometió a Abraham. Abraham, en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Él es el Salvador del mundo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces cuando ya Jesús hace el sacrificio de morir en la cruz, y esa muerte de cruz tiene un significado muy grande. Amén, porque murió como, es decir, pagando la culpabilidad de cada ser humano y llevando el pecado. Entonces luego ya el mensaje no es solamente para los israelitas, sino que ya viene el mensaje del evangelio de la gracia. Amén. También del reino, porque Dios quería reinar en Israel como su Dios, para reinar en sus vidas, para dirigirlos, para que lo amaran a Él, para que caminaran con Él, para que hicieran su voluntad. Pero ya sabemos que ellos no pudieron porque ellos querían hacerlo por la ley. La ley no era para guiarlos a eso, era para castigarlos porque no eran fieles. Como no se portaron después de tantas promesas y de haber sido escogidos por Dios y de haberles dicho que era su pueblo, son mi pueblo. Y una vez les dijo que eran como la niña de sus ojos. Amó a Israel, pero ellos no le obedecieron. Entonces el Señor viene con el nuevo pacto. Entonces no solamente para cubrir a los israelitas, porque también vino para cubrir a los israelitas, pero ya no como pueblo, sino como individuos. Aunque al final de toda esta maravillosa gracia, dice que Israel será restaurado como pueblo y será salvo, porque lo verán a él. Lo dice Zacarías, ¿no? Capítulo 14. Verán sus heridas en sus manos, en sus pies, en su costado. Entonces lo reconocerán como su Señor. Amén.
bien, entonces, cuando se manda a predicar, ¿no? Primero lo del reino. Vayan y prediquen que el reino de los cielos está cerca. Se ha acercado, arrepentidos, y creen en el evangelio. En el evangelio, la noticia del reino. Amén. Pero cuando ya sucede todo esto de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, entonces viene el evangelio de la gracia, la salvación para la raza humana, con el mismo propósito de Dios reinar en la gente. Amén. Eso tiene su forma de predicarlo, ¿no? La noticia. Le vamos a mirar unos sermones acá. Vamos a Hechos capítulo 2. Pues yo sé que yo les he repetido varias veces esto. Pero como la necesidad sigue, hay que seguirlo diciendo. Y como no se graba en una sola vez, ni en dos, ni en tres, sino que uno tiene que oírlo muchas veces para poder saber. Entonces, mire, aquí, el día de Pentecostés, el apóstol Pedro predica. Pero ustedes van a observar cuando yo vaya leyendo, ¿qué fue lo que él predicó? ¿Cuál era la necesidad en ese momento para los israelitas? ¿La necesidad cuál era? Porque ellos habían rechazado a Jesús como su Mesías, lo habían rechazado como rey y prefirieron más bien al emperador romano. Qué cosa tan terrible. Dice, no queremos más rey sino a César. ¿Qué tal? Que era un pueblo que los estaba subyugando y rechazando a su Mesías y a su rey. Entonces el mensaje del apóstol Pedro es hablarle de eso a ellos. Y ponga atención, versículo 22 en adelante. Versículo 22. Varones israelitas, oíd mis palabras. ¿Cómo comienza allí? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entregado por el determinado consejo y anticipado, ahí les está diciendo, esta muerte de Jesús, no es que ustedes lo mataron porque quisieron matarlo, es que eso estaba desde el plan de Dios, les está diciendo él. Amén. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces le prueba eso con la escritura, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Ese es un salmo que dice eso. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Le está citando la escritura antigua. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió. Dice, no, cuando David habló de estas palabras no era de él. Les está explicando el apóstol Pedro. Eso que él decía no era de él. Por eso dice, o sea, no era para él, por él. No se estaba presentando él, hablaba de otro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Su sepulcro hasta el día de hoy. Si estaba muerto, estaba ahí. Él no resucitó. Entonces no era de él, lo que él decía no era de él. Pero siendo profeta, oiga la explicación, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes ¿cómo? Por el Espíritu lo entendió. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mire cómo lo lleva él, cómo le va explicando. Porque ese es el mensaje.
Amén. El mensaje es presentar a Jesucristo. Presentarlo como Dios manifestado en carne. Presentar que murió en la cruz. Ahora, ¿por qué murió en la cruz? ¿Para qué murió en la cruz? Que fue sepultado, que resucitó, que vive. Amén. Ese es el mensaje que hay que predicar. Hermano, pero lo mismo siempre, claro. Pero de diferentes maneras, hay muchas maneras de ponerlo. Amén. Oiga, entonces dice, a este Jesús, ya lo va llevando allí como que dice la conclusión clarita, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque estaba la gente hablando nuevas lenguas. Y ¿qué pasó? Están ebrios. Entonces les está explicando, no, es que Jesús, amén, ese que murió es el Salvador del mundo. Resucitó, está en los cielos y Él es el que ha derramado el Espíritu Santo. Amén. Y luego le sigue citando la Escritura, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, nada menos que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, Él es el Señor y Cristo es el Mesías. Porque Cristo es una palabra griega que quiere decir igual ungido, y Mesías, una palabra hebrea que quiere decir ungido. Ungido quiere decir el que está preparado, el que Dios escogió para salvar la raza humana. Oiga lo que dice el 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A ver, ¿quiénes se compungieron de corazón? ¿Quiénes fueron? Los judíos que estaban ahí, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Oyeron esto? Bien explicado, probado por la Santa Escritura. Amén. Ellos dicen, bueno, entonces ese que crucificamos es el Mesías, ¿verdad? Y si es el Mesías nuestro Salvador. Por eso ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Y viene la gran respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este mensaje, así como lo estamos oyendo aquí, no lo predican todos los predicadores famosos del mundo. No creen en el bautismo en el nombre de Jesús. Y dicen que el bautismo no salva. Yo creo que el bautismo no salva de esta manera. Yo le digo a un amigo, una visita, amigo, ven acá, yo lo voy a bautizar ahora para que usted se salve. ¿Lo salvará el bautismo? Así sí no salva. Pero como lo dice la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pues es que el bautismo no es una cualquier cosita, el bautismo es identificarse con el Salvador. Su sepultura, muerte y resurrección, es creerlo de verdad. Y el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, entonces va a haber mucha sorpresa cuando el Señor venga por su pueblo. Amén.
no digo de nosotros, no, conocemos al Señor, aquí estamos listos, ¿sí o no? Y el que no ande bien, bueno, compóngase, porque es que esto está serio. Esto es de verdad, amén. Bueno, vamos a ver otro sermón del apóstol Pedro, vamos al capítulo 4. Entonces, ¿cuál era la predicación de ellos? Explicar que Jesucristo es el Salvador del mundo, que es la promesa hecha a Abraham, amén, que nació, que luego que ya llegó a su edad de 30 años se manifiesta, predica, enseña, luego lo toman preso, lo azotan, lo hieren, lo crucifican, pero es que esa muerte era indispensable. Por eso, para hablarle a alguien que Jesucristo es el Salvador, tiene que pasar por el sacrificio de Jesucristo. Porque Jesús sin el sacrificio no nos hubiera salvado. Nos salvó a través de su muerte. Amén. Pero qué bonito que Él no se quedó muerto, porque entonces ahí sí hubiera un problema serio. Entonces no era el Salvador, sino que Él se levantó de entre los muertos, resucitó. Amén. Entonces escuchen esto. Aquí en el capítulo 4 encontramos otro sermón corto del apóstol Pedro. Dice entonces así, vamos al versículo el 18, ¿no? Desde el 8. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, de ese pueblo que no creía, que habían matado a Jesús y que lo tenían como un mentiroso. Ahora Pedro le dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está este hombre en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero hay otra partecita porque ahí viene entonces cuando ellos levantan coge capítulo 3. Sí, capítulo 3, no. Pues en el capítulo 3 es que ellos levantan al hombre cojo de nacimiento. Y entonces ellos comienzan a tener dudas, es decir, los israelitas. ¿Pero esto por qué? ¿Quién hizo esto? Entonces dice el versículo 12 del capítulo 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Porque le querían ofrecer sacrificio a ellos. Y mire, ahí mismo comienza a explicarle, pues es que el evangelio hay que explicarlo. Amén, es que predicar es explicar el evangelio. Ahora depende cómo, a ver, yo les digo esto a ustedes, porque muchos hermanos piensan que predicar hay que hacer un culto para predicar. Si hay que hacer un culto para predicar. Usted llegó a una casa, se le reunieron 2 o 3 personas, usted se sienta con ellos, les abre la Biblia, les va explicando el evangelio, los pone que lean también. Ellos le van a preguntar ahí, entonces, ¿cómo es esto? Y usted le va a explicar. Amén. Es igual, pero si son 10, usted todavía dice, bueno, aquí les puedo explicar sentado, pero cuando ya son 20, si bueno, hagamos entonces una reunión acá por acá en el patio, y ya son 50, son 100, entonces ya la explicación ya no va a ser sentado porque no la van a oír. Usted tiene que pararse a hablarle duro.
Porque no hay un esquema. Vayan y hagan culto. No, eso no he dicho así. Vayan y prediquen. Porque el culto lo hacen son los que ya adoran a Dios. Ellos no saben hacer culto. Y usted es un predicador. Usted le va a predicar la palabra. Entonces, escuchen este sermón. El Dios de Abraham, versículo 13, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, amén, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Ahí está el mensaje. Amén. Eso no se sale de ahí. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y ahí sigue el sermón, hermanos, presentando a Cristo. Entonces, si un creyente le va a hablar a una persona para que conozca al Señor, ¿cómo comienza él? Primero, para hablarle hay que hacerle sentir la necesidad, ¿no? No, entrégate al Señor para que sea salvo. ¿De que voy a ser salvo yo? Yo no me estoy quemando, yo no me estoy... Sí, arrepiéntete. ¿Y ahí yo qué? ¿Qué te dice algo a ti? No va a entender que arrepiéntete, ¿eso qué es? Entonces hay que explicar, amén, ¿sí o no? Hay que explicar. Y con la Biblia abierta usted le va a explicar. Sí, mira, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creo que es un buen comienzo allí. Dios lo creó y lo creó perfecto y santo. El hombre desobedeció. Dios le dijo que no comiera de ese fruto. Él desobedeció y fue echado de la presencia de Dios y quedó perdido. Amén. Pero Dios, como Dios es amor, entonces por su gracia lo llamó. Amén. Y le proveyó un vestido. De pronto usted no va a explicar así al pie de la letra, pero usted ya sabe cómo es. Amén. Pero tiene que comenzar por ahí. Entonces, y una de las cosas claras del pecado es que las consecuencias están aquí a la vista de todo el mundo. Es que esto está lleno de maldad por todas partes. Amén. Y aún el que se cree bueno también está perdido, según la Biblia. Y decirle a alguien que no se puede salvar por buenas obras. Amén. Pero hay que leérselo. Lea la Biblia. Ahora, ¿por qué no por buenas obras? Porque si fuera por buenas obras, entonces la salvación no sería Dios que la daría, sino la misma persona se produce la salvación. Haciendo cosas buenas, entonces es salvo. Entonces, ¿para qué Cristo entonces? Pero si la salvación fuera por las buenas obras, en vano murió Cristo. Ahora, ¿son malas las buenas obras? No son malas. Entonces, ¿por qué no por buenas obras? Las buenas obras sirven para muchas cosas, pero para salvar no.
Porque lo que nos salva es el sacrificio de Cristo en la cruz. No, pónganse de pie, se acabó este tiempo. Amén. Vamos a orar. Estamos preparándonos para hacerlo, para evangelizar, amén. Para evangelizar. Así que los facilitadores que están acá, no tengan miedo de leer la Biblia y preparen, escriban algo y díganselo a la gente. Dios les va a dar el mensaje. Recuerden, grábense, vea, ahí me toca allí, ¿qué voy a decir? Voy a presentar a Cristo como Salvador. Díganlo así, lo voy a presentar, porque no es otra cosa, presentarlo como Salvador. Demos gracias, Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre santo, te alabo, Señor. Te doy gracias, aleluya. Aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor, bendícele grandemente. Usa a cada hermano, a cada hermana en este evangelismo, Señor, que estamos haciendo ya. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo maravillosamente en el nombre glorioso de Jesús. Bueno, que el Señor les bendiga y les ayude grandemente y vamos adelante. Hay que leer la Biblia para poder aprender. Amén.